Muy buenos días. Les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. Continuamos hoy en este espacio narrando algunas curiosidades en torno a la biografía de Aristóteles. Hablaremos también de cómo él entendía al hombre, de su antropología. En la sección ¿Qué significa esta frase? Nos acompaña Enrique Mesa García. Como él siempre dice a la hora de presentarse, está deseando jubilarse y, palabras textuales suyas, hasta que le llegue el soñado momento, es profesor en el Instituto Las Musas y presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Participa en distintos medios de comunicación, defendiendo la presencia de la filosofía en la educación. Además, tiene un blog denominado Si es que a esto se le puede llamar vivir, donde dice que vuelca sus frustraciones y artículos de opinión. También posee un canal en YouTube llamado EP Mesa, en el que explica temas de filosofía y autores diversos. Pero insistimos en que, según nos cuenta, lo que él más quiere es jubilarse de una vez. Acabamos programa, como siempre, con nuestro cuestionario para intentar retener y fijar algo de lo que aquí se narra. Comenzamos. Todos los hombres tienen, por naturaleza, el deseo de saber. Ahondamos en la vida que nuestro autor vivió, leyendo el libro afín que Jesús Mosterín escribió. Aristóteles tenía una hermana mayor, Arimneste, y un hermano menor, Arimnestos. Murió joven. Y muerto también el primer marido de la hermana, ésta se casó en segundas nupcias con Próxenos, hombre de confianza de su padre. Como ya contamos, Aristóteles quedó huérfano relativamente joven, con unos 17 años, y fue precisamente su cuñado su tutor. Tuvo, por tanto, como padres adoptivos a su hermana y al segundo marido de ésta, con quienes mantuvo siempre relaciones excelentes, hasta el punto de que en su testamento dejó indicado que se levantasen sendos monumentos en su honor. Por otra parte, adoptó y crió al hijo de ambos y heredero le nombró. Otra curiosidad interesante proviene del tiempo que vivió en la escuela de Platón. Nuestro autor leía por su cuenta todo tipo de libros y esto, aunque hoy nos resulte algo rutinario, en aquella época era una novedad. Llamaba la atención porque lo normal era que un criado especial, el anagnostes, proclamara, leyera en voz alta los libros. Los estudiantes eran oyentes, no lo leían por sí mismos, sino que oían la lectura en voz alta del libro. Por eso decimos que Aristóteles fue uno de los primeros griegos que adoptó la costumbre de leer por su cuenta los libros. Ello le valió el sobrenombre de lector, con el que se le conocía en la escuela. Siempre fue un lector infatigable, leía mucho y hacía resúmenes y esquemas, y como
A su afición por la lectura se unía una posición económica desahogada. Fue reuniendo una gran biblioteca, la primera de la que se tiene noticia en Grecia. Pero saltemos ahora un poco desde la biografía a la teoría y, del mismo modo que en espacios anteriores afirmamos que las sustancias sensibles se componen de materia y de forma, también el ser humano se compone de cuerpo y de alma. Pero esa unión no es accidental como ocurría en Platón. No existe el alma por un lado y el cuerpo por otro, porque, recordemos, en Aristóteles, nuestro autor, la sustancia es un compuesto indisoluble entre materia, cuerpo, y forma o esencia, el alma. Ambos coexisten en la sustancia hombre. Se trata de dos cosas inseparables y complementarias. La distinción entre el cuerpo y el alma solo puede ser pensada. De todo lo anterior se derivan dos consecuencias. Primera, si no puede haber esencia o forma sin materia, el alma no puede existir sin el cuerpo. Por tanto, cuando el cuerpo muere, el alma desaparece con él. Segunda, el alma no puede ser inmortal, como afirmaba Platón. El alma es mortal y lo que en realidad ocurre es que cuando un ser vivo deja de existir, su alma se extingue. Aristóteles solo habla de una dimensión inmortal en el hombre al referirse en el plano del conocimiento al entendimiento agente, que es común a todos los hombres, pero este tema, algo complejo, en otra ocasión lo tocaremos. Tampoco era el alma algo que la materia o el cuerpo contamina, tal como afirmaba también su maestro. Todo lo contrario, es un principio vital. Y como nuestro autor distingue entre sustancias vivientes y sustancias no vivientes, el alma se define como el principio que a las sustancias vivientes da la vida. Aunque el cuerpo esté provisto de órganos y mecanismos para cumplir las funciones vitales, sin embargo, esta vida permanecería en potencia si el alma no la llevara al acto. Por eso se dice que el alma es el acto del hombre. Y así queda definida como forma de perfección de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia. Porque, repetimos, es el alma lo que da la vida a la materia antes inerte, al cuerpo, organiza sus funciones y activa sus potencialidades. Es el motor del organismo. El alma es la vida misma. Y de esta manera de entenderla se deriva otra importante conclusión. En tanto que tienen principio vital, es decir, en tanto que tienen vida, todos los seres vivos tienen alma, hombres, animales y plantas. Y, puesto que hay diferentes formas de vida, también habrá diferentes tipos de alma. Así distingue en su tratado de ánima tres tipos de alma. Primera, alma vegetativa, propia de las plantas. Se encarga de las funciones de alimentación, crecimiento y reproducción, es decir, del mantenimiento de la vida. Podría considerarse algo así como la escala más baja. Segunda, alma sensitiva, propia de los animales. No solo ejerce las funciones vegetativas o nutritivas, sino que controla la percepción sensible, el deseo y el movimiento local, es decir, todas las funciones que permiten la supervivencia. Además, según Aristóteles, dispone de imaginación y memoria. Y por último, el alma racional, propia solo de hombres y superior a las anteriores, porque además de poseer las funciones de aquellas, está capacitada para desarrollar actividades intelectuales.
su culmen, alcanzar la sabiduría, capacidad de razonar. Por ello, el alma es, además de principio vital, principio de conocimiento. En conclusión, Aristóteles, aunque como veremos más adelante defina al hombre en su vertiente política como animal social atendiendo a su naturaleza, también lo califica como animal racional atendiendo precisamente al tipo de alma que le es propia. Sin embargo, lo que este autor pensó en torno al ser humano, su teoría antropológica, la valentía de su realismo al cuestionar la inmortalidad del alma, tuvo como consecuencia que, siglos después, su pensamiento fuera arrinconado y rechazado. Efectivamente, a lo largo de gran parte de la Edad Media, la religión rechazó, en principio, figuras como Tomás de Aquino, heredero del aristotelismo, y que intentó transmitir y adaptar sus enseñanzas al cristianismo, aunque después la Iglesia rectificara e incluso le santificara. Y es que la realidad fue que se acogió mucho mejor de entrada a personas como Agustín de Hipona, quien al transmitir y heredar la concepción que Platón tenía del hombre, con su alma inmortal y con su mundo de las ideas similar quizá al cielo cristiano, todo esto coincidió mucho mejor con la doctrina que por aquel entonces la Iglesia predicó. Paramos aquí hasta el próximo programa, porque ahora ya debemos iniciar la sección ¿qué significa esta frase? Queremos que los ciudadanos de una democracia sean críticos, radicales y filósofos. Porque la radicalidad de la filosofía consiste en ir más allá de las creencias comunes, actuales o pasadas, y plantear los problemas que surjan en estos tiempos tan difíciles. Para ello es imprescindible dudar de todo, dudar de lo establecido por los poderes sociales, de lo establecido por el pensamiento dominante. Con estas palabras, hace unos días, Enrique Mesa García ofrecía su testimonio en prensa, al igual que otros muchos compañeros que alzan su voz y sus ganas en torno a un tema que, si no se remedia, va a afectar mucho y muy de cerca a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque en la educación obligatoria de todo un país es imprescindible que no se elimine la raíz de la que el árbol fluye. Raíz que aún le acompaña y le sostiene para que no le tumben. Raíz que aguanta los vientos que desde todas partes le surgen. Y es que en ocasiones al búho de Minerva no le dejan volar, solo porque ve en la oscuridad. Pero ojalá entre todos podamos devolverle su gran vuelo. Ese vuelo alto, ese vuelo inmenso. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone.
gets tied up to the ground, he gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground, he gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground, he gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Por eso tenemos hoy aquí a Enrique Mesa, para defender sus ideas, entrelazando sus argumentos con el que es considerado el filósofo como el último romano y el primer escolástico, Boecio. Como decíamos, no siempre tenemos por qué coincidir todos en nuestras convicciones. He aquí la grandeza de la libertad de pensamiento. Pero estemos o no de acuerdo con la totalidad, con una parte o con una sola palabra de lo que a continuación aquí se expone, lo importante es poder manifestarlo. He aquí la grandeza de la libertad de expresión. Damos paso ya a la cita. La filosofía no podía consentir quedara solo en su camino el inocente. ¿Iba yo a temer ser acusada? ¿Iba yo a temblar de espanto como si hubiera de sucederlo nunca visto? ¿Crees que sea esta la primera vez que una sociedad depravada pone a prueba la sabiduría? Boecio, La consolación de la filosofía, libro primero, prosa primera y segunda. Escuchamos.
Estaba yo pensando en qué autor poner para poder defender con principios claros y evidentes que la filosofía debe tener una presencia importante en la educación de los alumnos. En concreto, estaba pensando en que la filosofía debería estar en el último curso de la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato como mínimo. Y de hecho volví a pensar, que yo soy un tío muy de pensar hasta que me quedo dormido, que eso es lo que votó la Comisión Permanente de Educación en el Congreso de los Diputados en 2018, y de forma unánime. Incluyendo, por lo tanto, a los partidos que forman parte del gobierno más progresista de la historia. Y parecía, por lo tanto, que el gobierno, y especialmente siendo el más progresista de la historia, lo iba a cumplir. Y yo pues dormía tranquilo. Sin embargo, me he despertado y me he dado cuenta de que el gobierno no ha cumplido esto, sino que ha desterrado la filosofía de la ESO. Y en mi desvelo, por lo menos hasta que me vuelva a dormir, me he acordado de Boeffio. Boeffio no es un autor al que se le suele recordar con grandes alharacas o con manifestaciones sublimes de apoyo. Desde luego, objetivamente, tampoco es un autor que puedas decir que es uno de los grandes de la filosofía en la creación de un sistema filosófico novedoso o intelectualmente fructífero. Boeffio es, como usted o como yo, poquita cosa. Sin embargo, Boeffio, no usted o yo, no se me lance, es indispensable en filosofía, por lo menos por dos motivos, como todo el mundo sabe. Y si usted no lo sabe, ya se lo cuento yo, que para eso estoy aquí. El primero de todos es porque conservó la lógica aristotélica, que luego sería usada y desarrollada en la Edad Media. El segundo es porque fueron sus traducciones al latín y más de ciertos conceptos claves de la filosofía griega, e incluso también sus definiciones, como por ejemplo la famosa definición de persona como sustancia individual de naturaleza racional, los que permitieron un tránsito de la filosofía clásica a la filosofía medieval. Y de hecho, y ya se lo digo yo que lo he mirado, a Boeffio se le considera tradicionalmente el último romano y el primer escolástico. Además, a Boeffio probablemente muchos de ustedes le conozcan porque en la novela La conjura de los necios, la consolación de la filosofía, la obra más famosa de nuestro filósofo, es también fundamental, pues es el libro favorito del protagonista de dicha novela, el famoso Ignatius J. Reilly. ¿Y qué quiere decir esta frase que he puesto? Pues hombre y mujer, sinceramente yo creo que se ve en sí misma lo que quiere decir y no haría falta que yo viniera aquí a contárselo a nadie. Pero como yo soy muy mandado y me han dicho que lo haga, pues voy y lo hago. Como ya hemos dicho al principio, la nueva ley de educación hace desaparecer cualquier materia de filosofía de la ESO. Pero, en primer lugar, alguien podría decir que esto no es cierto y que estamos mintiendo y que la filosofía continúa en la educación secundaria obligatoria, puesto que hay una materia que se llama Educación en Valores Cívicos y Éticos, donde la ministra dice que hay filosofía. ¿Y quién soy yo para decir que la ministra, de encima el gobierno más progresista de la historia, miente? ¿Quién soy yo, miserable mortal, para hacer esa acusación ante alguien que ofrece su sacrificio por España y el bien común? Pues soy un ciudadano en una democracia y la ministra miente, o voluntariamente o sin saberlo, pero eso para este caso da igual, porque la materia educación en valores cívicos y éticos bajo ningún concepto puede ser calificada de reflexión filosófica o sustituir a una materia de filosofía en la ESO. Dicha materia consiste básicamente en su currículum en generar en los alumnos
una determinada serie de valores, mientras que la ética no enseña lo que debemos pensar o hacer, sino la fundamentación de los valores morales. La ética no está para decir lo que está bien o está mal, sino para generar la capacidad crítica en los alumnos y que éstos puedan reflexionar racionalmente, y no desde las emociones simplificadas o los procesos identitarios, sobre las distintas teorías y sobre los distintos valores morales. Es decir, la ética no es ingeniería social para crear al nuevo ciudadano, de la nueva sociedad guay, y por cierto capitalista, sino precisamente es la negación de que las personas seamos objetos manipulables. Pero alguien también podría decir, ¿para qué tienen que saber los alumnos algo de filosofía? La desaparición de la filosofía de la enseñanza secundaria obligatoria implica una pérdida irreparable. En primer lugar, a nivel cultural, pues la filosofía ha formado parte fundamental y fundante de todo el desarrollo intelectual de Occidente. Así, por ejemplo, la ciencia o la propia democracia y la idea de libertad o la idea de sujeto y de ciudadano nunca hubieran sido posibles si no hubiera existido la propia filosofía. Además, implica una pérdida extraordinaria del pensamiento crítico. Por supuesto, el pensamiento crítico no se reduce a la filosofía, pero sí es verdad que la filosofía es la única que tiene un pensamiento crítico radical. En primer lugar, porque mientras que las demás disciplinas de conocimiento necesitan partir de unos presupuestos dados que ya no se discuten, la filosofía presenta una crítica de raíz, radical. Discute sobre si existe la realidad, si es posible el conocimiento o incluso sobre si ella misma, la propia filosofía, tiene sentido. Y además, segundo, lo hace no desde un planteamiento simple, emotivo, personalista, eso que es el reino de la opinión, sino desde el intento de rigor de la argumentación racional. Por último, se pierde un importante proceso, cada vez más importante por cierto, que es el proceso de desidentificación. Efectivamente, la filosofía enseña a cuestionar la realidad exterior y con ello la identificación con lo que ocurre, evitando creer que lo que hay es lo que debe existir. En momentos como los actuales, donde vemos surgir movimientos y acciones cercanas al totalitarismo, esa actitud de cuestionamiento y sospecha ante lo que se nos presenta implica la existencia de una conciencia crítica que no surge espontáneamente, sino que debe ser educada. Y esa conciencia crítica necesita el pensamiento crítico que la filosofía aporta, y es una conciencia imprescindible para una auténtica democracia. Boecio escribió La consonación de la filosofía mientras esperaba ser ejecutado. Si Boecio no hubiera hecho la labor que hizo de traducción y guarda del saber clásico, tal vez la filosofía hubiera desaparecido y el mundo sería más oscuro y todavía más barbárico. Hace poco escribí un artículo en el diario.es en defensa de la filosofía. El final me queda mal que yo lo diga, bien bonito. Creo que le hubiera gustado hasta a Boecio. Decía así: quitar la filosofía de la enseñanza obligatoria es un acto de dominación, la apuesta por un nuevo modelo de sujeto sumiso para el desarrollo de un nuevo modelo social de dominio. Frente a ello, la presencia de la filosofía en su forma de ética en cuarto de ESO es dar testimonio de que no siempre el mundo y la propia razón fueron como ahora se les quiere constreñir. Es tradición que los náufragos lancen al mar botellas con mensajes de esperanza. La filosofía en la escuela es ese mensaje de una razón exigiendo más al mundo, y los alumnos deben tener la posibilidad de recibirlo en la costa.
y solo si pueden estar en la costa podrán leer el mensaje. Boecio nos lanzó un mensaje de esperanza con su callada labor. Nosotros queremos lanzarlo al mundo. La realidad no tiene que ser como es. Para ello necesitamos la ética en la ESO y no una materia de exaltación de la nueva organización de la dominación. Por eso ellos quitan la filosofía de la escuela. Por eso nosotros la queremos. Como siempre, Enrique, agradecemos tu disposición y tu saber. Y si nos permites un pequeño consejo, no corras tanto en querer dejar de estar en las aulas porque luego se echan de menos. Cuídate muchísimo y abrazo tremendo. Y nosotros continuamos, como siempre, cuestionario, 10 preguntas, 5 Aristóteles, 5 exposición de Enrique Mesa. Primera, en nuestro autor, la unión entre el cuerpo y el alma no es accidental. ¿Por qué? Segunda, ¿qué dos consecuencias se derivan de la concepción antropológica aristotélica? Tercera, intenta explicar qué entendía Aristóteles por alma. Cuarta, describe los distintos tipos de alma existentes y sus funciones correspondientes. Quinta, ¿por qué la figura de Aristóteles no fue bien acogida en la Edad Media? Sexta, ¿es Boecio importante en la filosofía? Séptima, ¿cómo se cataloga a este autor generalmente en la historia de la filosofía? Octava, ¿ha incumplido, según nuestro colaborador, el gobierno español algún acuerdo del Congreso? Novena, ¿debe existir la materia de filosofía en la EXO? Décima, ¿la finalidad de la educación es adaptar a los alumnos al mundo realmente existente? Y hasta aquí hemos llegado. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. Igualmente contarles que las afirmaciones que se expresan en todos y cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite y pueden coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternativos, próximo programa en 15 días, 17 de noviembre, a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos en la pasada temporada. Igualmente disponibles todos los espacios en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps: Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes, Cruces, Aldea. Que sean felices.